Hola amigos, estamos en la ciudad de Quetzaltenango, muy contentos, una ciudad que desde el año pasado nos ha abierto sus puertas para poder traer un concepto de un evento que se llama OX, Foro Empresarial de Occidente, un evento que busca unir, consolidar y fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en la región. Ya es algo que hacemos en la ciudad de Guatemala, pero cuando tuvimos una disyuntiva de decidir a Costa Rica o hacerlo en Xela, hacerlo aquí en Quetzaltenango respondía más a nuestra causa, a nuestra misión de empoderar, de poder transformar ecosistemas de emprendimiento. Y por esa razón el año pasado por primera vez hicimos un evento exitoso con 936 emprendedores en el Centro de Convenciones Gran Carmel, y este año, el 7 de mayo, se va a repetir este evento. Entonces, están cordialmente invitados todos los que vean este podcast. Estamos hoy con un emprendedor que desde que lo conocí, pues me cayó súper bien. Es una persona que conecta, es una persona también que creo que está abierta a apoyar y también es muy activo en la comunidad. Él es Luis Aceituno, Huicho, como le dicen sus amigos. Él es fundador de Lecatos, cofundador y fundador de Lecatos, y hoy vamos a conocer su historia. Ahora, hola Huicho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexis? Un gusto de saludarlos a todos, donde sea que nos vean. Para mí es un gusto, Alexis, estar aquí con vos. Admiro mucho lo que haces, porque realmente creo que ayuda a las personas a crecer, a entender cómo emprender, a equivocarse menos. Y creo que esa es una labor que cuando yo empecé me hubiera encantado poder ir a uno de estos foros y aprender bastante, ¿verdad? Porque creo que cuando a uno alguien le puede enseñar cómo equivocarse menos, uno puede emprender de una mejor manera. Obviamente siempre hay problemas, pero se facilita un poco aprender de otros y la experiencia, ¿verdad? La experiencia que tienen otros. Y gracias por aceptar esta entrevista, y de antemano muchas gracias también por todo el apoyo que nos has dado aquí en Quetzaltenango. Nos has abierto las puertas de tus restaurantes y has estado ahí siempre que te llamamos para molestarte con algo. Gracias, Huicho. Quisiera comenzar esta entrevista diciéndote preguntándote que tenés hoy un negocio que ha florecido, ¿verdad? Pero entiendo que todo gran negocio y todo lo que se ve hoy construido un día fue un sueño. ¿Cuándo fue la primera vez que soñaste en tener un restaurante, en dedicarte a esto? Ok, te cuento un poco, vamos a tratar de resumir mi historia, pero de pequeño a mí siempre me gustaron los negocios. De pequeño yo siempre quise cocinar al lado de mi abuelita. Mi abuelita sí, tenías un referente. Un referente, sí, me encantaba la comida de mi abuelita. Digo, me encantaba porque ella ya no está con nosotros, pero siempre me gustó, siempre estuve al lado de ella, siempre estuve tratando de aprender a cocinar con ella. Obviamente eso era como un hobby porque de pequeño yo vengo de una familia que le ha costado, que gracias a Dios nuestros padres nos dieron estudios, que creo que con eso fue mucho, y tener un hogar, ¿verdad? Entonces siempre nos dijeron que teníamos que buscar un trabajo donde nos remunerara mejor, ¿va? Creo que un padre siempre quiere ver lo mejor a uno que ellos, y ellos el tema de cocina, de comida, a veces hasta de negocios, no lo miraban como algo rentable, porque me decían, bueno, pero ¿de dónde vas a sacar dinero? Sí. ¿Cómo vas a hacerlo? De la nada, nosotros tampoco tenemos para darte, y era complicado, pero me gustaban los negocios. Empecé a estudiar otras cosas, estudié administración y a la par estudié ingeniería, pero conocí a mi esposa, Rebeca, que está aquí acompañándonos ahorita, y a mi esposa le fascina cocinar, ella le apasiona cocinar, y creo que ahí volvió a despertar. Así te conquistó. Sí, definitivamente, así me conquistó, y creo que ahí volvió a nacer esa emoción, ¿verdad? Sí, ese clic entre que me gustaba cocinar y que me gustaban los negocios, y retomamos ese tema. Mi esposa estudió medicina, te cuento, y en el cuarto año de medicina ella decidió dejar tirada la medicina y yo dejar tirado todo acá. Pues, no se habían graduado todavía. No, todavía no, pero nos fuimos a estudiar a Argentina. Se nos abrió la oportunidad de estudiar en Argentina y todos me dicen, no, pero qué fácil, va a ir a Argentina, ¿cómo le hago? Pues la verdad con mi esposa no teníamos nada, vendimos lo poco que teníamos, que era casi nada, lo poco que habíamos hecho ahí entre uno y otro negocio, y teníamos para sobrevivir 2 meses en Argentina. De ahí era buscar trabajo. Gracias a Dios al mes yo conseguí trabajo y empezamos a estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Yo le cuento mucho la experiencia a mis colaboradores y amigos. Yo dormía de 3 a 6 horas diarias, cuando nos iba bien, 3 cuando no, porque tenía que salir del estudio para correr al trabajo, regresar a medianoche del trabajo, medio hacer tareas o lo que lleváramos, y otra vez a dormir un rato para salir al día siguiente a la escuela.
Tuviste que sacrificarte ese tiempo. Definitivamente mucho sacrificio, pero también sin sacrificio no hay recompensa, ¿va? Entonces, ahí inicia todo el sueño, empezando a ir a estudiar, a especializarnos. Y te cuento el por qué. Porque antes de eso yo había tenido un restaurante. Antes de irme a Argentina, un restaurante que duró un año. Es que esa pregunta tenía yo precisamente. Sí, yo te iba a preguntar qué fue primero, Rebeca, tu esposa, o Lecatus. Esa era una pregunta que fue, pero sí intentaste primero poner algo. Sí. Okay. ¿Y cómo fue emprender? Realmente fue difícil y con mucha enseñanza. Obviamente el restaurante no continuó. Podríamos hablar uno de mis fracasos, sí, pues, pero yo nunca lo trato de ver desde ese punto. Yo siempre que cuento la historia digo, yo aprendí de esto algo, ¿verdad? De todo lo que uno no lo ha... hoy lo ves así, pero en ese momento me imagino que te frustró y te... Había frustración, pero también había algo dentro que me movía y me decía, no, bueno, ¿en qué te equivocaste y ahora en qué tenés que cambiar, verdad? Y yo entendí que para poder hacerlo tenía que especializarme en eso, vamos. A mí me gustaban los negocios, yo entendía de otro tipo de cosas, pero no al 100 la cocina. Me gustaba cocinar, pero vos me decías, hacía una receta, costeaba una receta, no llegaba a ese punto. Y entonces había cierto fracaso en esa parte que yo entendí que la tenía que especializar. Entonces, después de ese fracaso, o esa enseñanza, como yo lo trato de ver, fue cuando dijimos, especialicémonos en esto con mi esposa. Y mi esposa dijo, bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina. Me recuerdo una semana antes de salir para Argentina, la fui a traer al hospital y me dijo, llévame ahorita con vos, porque yo de otra manera no dejo tirada la medicina. Sí, y pues salió corriendo del hospital. A la semana siguiente tomamos el vuelo. Y como te digo, fue un sacrificio allá en Argentina. Y creo que también de lo que me enseñó, que tal vez en ese momento no lo vi cuando fracasé en el restaurante, que yo en Argentina cuento mucho que a mí me llegó, yo llegué, cuando me contrataron de cocinero, yo dije, yo así feliz con mi filipina y todo. Y cuando llegué me dicen, bueno, póngase a lavar. Y póngase a lavar. Y bueno, yo, ¿a qué horas cocino? No va a cocinar, ¿verdad? Primero aprenda a lavar. Y lavaba unas ollas y una cantidad de indumentaria de cocina y aparte de servicio. Lavaba bodegas, lavaba de todo, los pisos. Sí, pues. A mí me sangraba. Fuiste lavaplatos. Fui lavaplatos. De cocina, cuando llegué, nada que hablar, vos. Y cuando yo quería meterme, no me dejaban meterme. Me decían, no, allá. Y bueno, de hecho, a los 2 meses a mí me sangraban las manos por los químicos del jabón y todos estos detergentes. El restaurante era muy grande, entonces se vendía demasiado. Y mi esposa me dice, yo creo que mejor cambia de trabajo, la verdad, te está haciendo mal, ¿verdad? Porque me salían hasta alergias por el calor y por los químicos en los brazos. Y yo le dije, no, les voy a demostrar que yo puedo. Y entonces seguí luchando y nunca tiré la toalla. Y después me fueron metiendo, bueno, cuando vieron ese interés, me metieron a cocinar y lavar. Después me dijeron, mira, termina de lavar y vas a poder cocinar. Entonces yo lavaba más rápido, ¿no? Porque mi emoción era ir a cocinar. Entonces ya cocinaba y lavaba, cocinaba y lavaba. Después realmente fui creando una empatía con mis compañeros y con mis jefes, que ya era como, no, Luis, vení para acá, yo te lo hago. Después ellos ya lavaban por mí y me dejaban cocinar. De hecho, tengo una muy bonita anécdota que era un árabe, es sirio el chef del restaurante porque era de comida árabe, asiática. Y fui el único empleado que se sentó a la mesa a comer con él. A él no le gustaba sentarse a comer con nadie, pero como él miraba mi esfuerzo y que nunca me quejaba, fue el único que invitó a comer a su mesa. Y de hecho yo no aceptaba porque a mí tampoco me interesaba fingir ante los demás ser más que alguien. Y yo siempre, gracias, pero tengo que hacer. Y inventaba algo para no sentarme, pero me quedaba como la satisfacción de que mi trabajo hablaba, ¿verdad? Porque nunca fui el que se quería ir temprano, nunca fui el que renegaba si lo ponían a hacer algo. Siempre luché. Y a los 2 años me abrieron mi parte de mi área de trabajo, dejé de lavar y yo tenía mi propia área de trabajo, mi equipo de trabajo y logré ser jefe dentro de esa misma empresa. Entonces aprendí muchas cosas, vamos, y así arranca ese sueño. Y en este proceso que tuviste trabajando en este restaurante, en tu mente, ¿cuál era tu meta? ¿Cuál era el sueño? ¿Ya lo tenías claro? ¿O en algún momento dijiste, bueno, fracasé como empresario, emprendedor poniendo un restaurante, mejor me dedico a ser chef o me dedico a... Porque mucho su sueño no es un restaurante, sino su sueño es ser chef, ser un cocinero reconocido, ganarse un premio como cocinero. Fíjate que no, de hecho con mi esposa nuestro sueño, porque creo que es sueño mutuo, era tener nuestro propio restaurante y obviamente de ahí nace Lecatus. Nosotros queríamos un restaurante pequeño donde los dos cocináramos y tuviéramos 2, 3 personas más y un grupo pequeño de comensales y poderlos atender personalmente. Ese era nuestro sueño.
también era nuestro capital, ¿va? Tampoco te voy a decir yo podía poner un restaurante grande, no tenía capital para eso, pero queríamos tener algo propio y siempre estuvimos enfocados en tener nuevamente un restaurante, pero ya especializados, ¿verdad? Ya haciéndolo de mejor manera. Creo que ahí nace la idea. Ahí nace. ¿Y qué te sirvió esta experiencia? ¿Cuáles serían 2, 3 aprendizajes que decís me sirvieron haber tomado la decisión de ir a Argentina, estudiar, trabajar y aprender allá? Porque la gastronomía en Argentina es completamente distinta a la nuestra, pero también está mucho más desarrollada. ¿Cuáles dirías que son esos aprendizajes? Bueno, creo que algo que nos abrió la puerta es de que la gastronomía internacional que se estudia allá, creo que era un poquito más completa, así lo veo yo en su momento, ¿verdad? Como que vimos... Hay que abrirse al mundo, hay que salir y buscar. Y buscar, sí, porque creo que eso te abre la mente. Siempre yo creo que uno tiene que ser una esponja, pienso yo siempre en la vida, ¿va? Aprender de todos. Nosotros, yo siempre hablo con mi equipo de trabajo, ustedes aporten, háblenme, porque yo no me lo sé todo. Y ustedes nutren a la empresa con sus consejos, con sus observaciones o con lo que puedan aportar, ¿verdad? Yo nunca con mi esposa nos hemos creído a alguien que se las saben todas. Nosotros somos muy de oreja abierta y estar escuchando tanto como a nuestro equipo como a las personas. Entonces de ahí aprendemos mucho y creo que eso fue parte del salir y poder aprender cosas nuevas o mentalidades diferentes, ¿verdad? Porque en Guatemala pensamos de una forma, pero como decís, allá piensan de otra. Te puedo decir otro de los grandes aprendizajes es saber que sin sacrificio no hay recompensa, ¿va? Yo conozco a mucha gente que dice voy a poner un negocio, pero no quiere sacrificar nada, no quiere ir a levantarse temprano, no quiere acostarse tarde, o sea, solo quiere ver plata, ¿vamos? Y muchas veces los negocios al inicio, y en su mayoría no dan plata, primero hay que reinvertir y hay que ir haciéndose un nombre y hay un sacrificio. Entonces aprendí que sin sacrificio no hay recompensas, pero también aprendí que cuando uno sabe hacerlo todo, es mejor dirigir un equipo. Yo te digo, yo lavé, yo limpié baños, yo limpié pisos, yo cociné, yo hice 1000 cosas que si uno dice, bueno, yo abro un restaurante, ¿y cómo se cocina? Que me pasó al inicio, no sé cómo se lava el piso, no sé cómo se hace aquello, no sé. Pero cuando ya lo sabes hacer, sabes cómo dirigirlo y sabes que cuándo va a estar bien hecho y cuándo no va a estar bien hecho. Sí. Entonces, ¿y este primer intento de restaurante fue aquí en Quetzaltenango, aquí en Xela? Acá en Xela, el restaurante se llamó Bohème, era de cocina internacional, francesa principalmente. Una muy bonita experiencia, de hecho todavía tenemos algunos platillos que se recuerdan de eso, pero un gran aprendizaje ante todo. Sí, pues, y en ese momento, ¿cómo estaba la industria aquí gastronómica? ¿Qué había? ¿Ya habían opciones? Creo que era muy diferente. Creo que Xela ha cambiado bastante de ese entonces, te estoy hablando de 20 años atrás. Xela estaba muy acostumbrada a lo tradicional, o sea, no estaba tan abierta a comer una cocina diferente, internacional o platos, sino que estaba muy acostumbrado a su momento a lo que había y le costaba un poquito abrirse, ¿verdad? Decir, que probemos algo diferente, si no era muy tradicional la gente. Y en ese entonces también la gente comía mucho de fin de semana. Sí, los restaurantes no eran tanto de Xela, no había tráfico, no había nada, entonces vos salías de trabajar a comer a tu casa y regresabas a trabajar. Ahora creo que el tema del crecimiento ha creado que la gente prefiere comer afuera que hasta llegar a su casa, o hasta te relaja del estrés del día a día, ¿verdad? Sí, entonces ha cambiado. ¿Y tu segundo intento fue Lecatos o hubieron otros intentos de restaurante antes? No, mi segundo intento ya es Lecatos. Cuando regresamos con mi esposa veníamos decididos a poner nuestro restaurante, el que abrimos en La Floresta. ¿Por qué lo abrimos ahí? Porque nosotros queríamos un lugar donde no hubieran más restaurantes. Sí. En ese entonces éramos el primer restaurante dentro de la colonia Floresta. Que hoy La Floresta es de hecho, la zona viva, la zona... Sí, un amigo hoy hablábamos y hay arriba de 30 restaurantes dentro del área de La Floresta, si no es que más. ¿Cómo creció, verdad? ¿Cómo es que ese sector fue creciendo? Y él me preguntaba, pero si vos fuiste el primer restaurante de La Floresta. Primero. Fuimos el primero ahí. Literalmente. Y de ahí se creó una cultura de que esa área es de restaurantes. Pero nuestra idea era un lugar donde pudiéramos... que la gente nos buscara a nosotros, ¿va? Lejos del área que en ese momento era el centro, donde todo el mundo ponía restaurantes. Nosotros queríamos algo diferente. Gracias a Dios ahí nos funcionó. Todo el mundo nos decía, no, ahí van a fracasar, ¿por qué tan lejos si ahí no hay nada? Pero gracias a Dios funcionó la idea, que era eso, ¿verdad? Tener un punto donde la gente nos buscara a nosotros por Lecatos, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y cómo nace el concepto? ¿El concepto es el mismo fue el mismo en ese entonces que es hoy? ¿Ha ido evolucionando? Y también el proceso de crear un concepto, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Fue intencional todo lo que oías, el crecimiento? O sea, en algún momento dijiste, voy a
aunque mencionaste que querías poner un restaurante para atender personalmente. Ahora dice que uno de los restaurantes más importantes de sushi en el mundo tiene 10 mesas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fue cambiando la idea? Sí. Sí, te entiendo. Nosotros, nuestra idea original era esa, pero gracias a Dios en el crecimiento, en la necesidad de nuestros clientes que nos preguntaban, pero miren, un espacio más grande. Fue ese chiquito, ahí fue ese chiquito en la floresta. A hacer todo. De hecho, yo cocinaba y salía a atender. Esa era mi función. Mi esposa solo cocinaba y realizaba el pan, postres y todo. Se levantaba 3, 4 de la mañana a hacer todo eso y yo me dedicaba a cerrar al día siguiente. ¿Fue comenzar también de cero o recibiste algo? ¿Cómo fue comenzar? Realmente tuvimos que hacer un préstamo de dinero y mi papá me prestó una parte porque nunca me la regaló y se lo agradezco porque él me dijo, así debe de ser, te lo presto. No fue mucho, pero me ayudó un montón y se lo pagamos igual, ¿verdad? O sea, fue parte de la condición, pero era un capital muy pequeño. Lecatos Floresta era muy pequeño, pocas mesas, la infraestructura era pequeña. Te cuento, mi primer extractor de olores de mi cocina era un hechizo de esos de hojalata que más que sacar el humo lo metía hacia adentro y salía uno con los ojos rojos de esa cocina. Algo muy simple, vamos, para lo que nos alcanzó en el momento, pero siempre con la meta bien puesta, vamos, porque te digo, nosotros nunca fuimos unos empresarios de que, ¡ay, entró la venta del día y vámonos a gastar! De hecho, al día de hoy nosotros tenemos un sueldo dentro de la empresa. Y no tocamos nada más que no sea ese sueldo y siempre pensamos en reinvertir en la empresa, hacer crecer a la empresa y desde el inicio fue así, vamos, lo primero cambiar mi extractor, ponerle masías, decorar un poco más, hacer una pérgola que teníamos atrás, ponerle un mejor rótulo, muchos cambios que fueron habiendo en el camino, pero también esa necesidad y lo que la gente, como te digo, somos muy abiertos a escuchar, nos pedía la gente, nosotros éramos un concepto más italiano. Y te digo italiano a nuestro estilo, porque no hacíamos recetas, nos basábamos en lo italiano para hacer nuestras propias recetas. Pero después empezó a surgir que, mira, que si vendes esto, y empezamos a hacer pruebas de otros platillos y nuestra cocina se volvió internacional. Dimos el salto de italiano a internacional y hoy por hoy vendemos sushi, vendemos carnes, vendemos pastas, pizzas, tenemos comida argentina también. Hemos ido diversificando el menú con varias cosas que la gente nos ha ido aceptando, porque lo que hacemos es ponerlo a prueba en un menú de temporada y si es aceptado se ingresa al menú y hemos ido creciendo en esa carta y ha sido parte de nuestro éxito que cuando buscan Lecatos es familiar. Sí, pues. La esposa come ensalada, el niño come pizza, el papá come pasta, el otro niño come sushi, entonces tenemos esa variedad que hace que una familia se sienta cómoda comiendo con nosotros. Sí, pues. ¿Y qué dirías que fue el momento cúspide, el momento clave, ese turning point, ese punto de inflexión donde dijiste, aquí nos disparamos, de aquí nos fuimos, ese momento en el que ya sentiste que llegó el éxito? Pues fíjate que después, calculo yo, de unos 5 años, nosotros empezamos a ver la necesidad de lo que la gente nos pedía, ¿va? Pongan catering, pongan un lugar más grande, pongan lugar de eventos. Ya no cabían. Ya no cabíamos, era un espacio en el que ya no nos dábamos abasto para poder atender. De hecho, habían quejas de, vos fui allá con vos, pero ni me sabía, entonces así no puedo llegar con vos. Y eran ese tipo, gracias a Dios, de ese tipo de quejas. Y nace la necesidad de crecer, ¿verdad? Empezamos a decir, bueno, vamos a poner un restaurante un poco más grande donde podamos atender eventos, donde tengamos un mejor parqueo. Y así empezamos a crecer. La aceptación de los postres. Te cuento, mi esposa estudió con Antoine Bochur, que es el mejor repostero del mundo, que está en Miami. Y muchos de nuestros postres nacen del estudio que ella tuvo con él. Entonces también esa repostería la fuimos perfeccionando, nos encanta el tema café, somos cafeteros y nos encanta y siempre estamos explorando en eso y tenemos muy buenas máquinas de café y baristas. Entonces también ahí fue donde nacieron los cafecitos, de la necesidad de poder poner unos cafés y ofrecer estos productos de una manera independiente, por eso tenemos en Pradera y en Parque Floresta solo cafés. Te digo, la necesidad de la gente nos fue enseñando, pero algo fundamental empezamos, que cabal, como te conté, aquí cerca tenemos nuestro centro de producción y bodega y oficinas, a empezar a estandarizar, porque era importante estandarizar, vamos. Empezamos a crear una estructura, tenemos gerencia general, tenemos junta directiva, tenemos departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad, departamento de finanzas. Empezamos a crear toda una estructura ordenada para poder llevar ese crecimiento. Eso no lo enseñó el crecimiento, no te voy a decir yo. Dije, no lo sabías antes. Cuando yo puse el segundo y me di cuenta que era necesario, empezamos a estructurar y hacer todos estos cambios. Pero es parte del crecimiento, ¿verdad? A la hora de crecer, yo siempre lo he dicho, traten de ir por esa línea, ¿verdad? O sea, crezcan ordenadamente porque si no, ¿qué nos pasó?
te empieza a abrumar el crecimiento y empieza a decir, bueno, creo que estoy haciendo algo mal. Y tuvimos que ir haciendo esas correcciones que, gracias a Dios, ya lo logramos en el camino y seguimos aprendiendo. Sí. ¿Te consideras más empresario que le gusta más lo operativo en un restaurante o te gusta más lo romántico de un restaurante, que es crear productos, cocinar, ver los menús y esto? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Me considero muy empresario, pero me gusta cocinar. También. Me gusta cocinar, pero te digo, voy a un 50-50. Sí, pues has tenido que partir. Me he tenido que partir. Obviamente en el crecimiento cuesta estar más dentro de una cocina, pero mi esposa es una romántica de la cocina. Si ya le preguntaras a ella. ¿No le gusta el operativo o también se tuvo que partir un poco? Tuvo que aprender lo operativo en la necesidad y lo hace, sí, pues. Pero le gusta más crear. Ella es una creadora de platos, de productos. Sí, pues, ahí hicieron el complemento. O sea, ahí está el gran clic, creo yo, entre nosotros dos, y por eso nuestra relación en ese sentido es un éxito, porque todo el mundo dice, ¿cómo trabajan juntos? Sí. Es complicado, pero para nosotros es fácil. Creo que esa división de trabajo, donde ella es muy creativa, y a mí me toca la parte muy de relaciones y de operación, es donde nosotros hacemos ese clic en Lecatus. Sí, pues. Y bueno, tal vez esta es una pregunta que se la debería hacer a tu esposa Rebeca, pero trabajar en pareja es complicado, o sea, todo el mundo lo dice, ¿verdad? O sea, trabajar con tu esposa a veces se torna un poco, igual pasa en una siguiente generación, el papá y los hijos, ¿verdad? Pero aquí a veces, por lo que he escuchado de muchos emprendedores y empresarios, es muy difícil sobrellevar esto. ¿Cómo lo has sobrellevado? ¿Cuáles son los mayores retos y qué aconsejas en este caso? En este caso yo te diría, primero entender que la empresa es la empresa y la relación es la relación. Separar las cosas. Separar, aprender a separar. Eso es un tema muy complicado, pero quizá ese clic que te contaba yo antes, que cada uno sabe lo que es, en lo que se sabe especializar y lo hace mejor, nos dividimos ese trabajo. Entonces ella sabe lo que hace y yo sé lo que hago, y sabemos que si en algún momento hay un problema, porque no te voy a decir que no hay, de repente a nosotros hay algo que nos ataca así, que sabemos que es del negocio, sabemos que lo tenemos que afrontar juntos, ¿va? Y no hay mejor que dar ideas a ambos. Hay momentos donde no vamos a estar de acuerdo, pero creo que nosotros hemos aprendido a llevar eso. Hemos aprendido que lo del negocio es el negocio y que tenemos que aportar para eso, ¿verdad? Y que cuando ya es lo personal se olvida, se queda donde tiene que quedarse y seguimos en nuestra relación juntos. Y creo que nosotros, gracias a Dios, más que ser un problema, se ha vuelto una buena relación para poder llevar el negocio. Sí, pues, buenísimo. Qué bueno, qué bueno, qué alegre. Mira, tengo una pregunta con relación a tu industria. Yo he escuchado y he leído en algún momento artículos de estadísticas que dicen que dentro de los top 10 negocios que más fracasan en el mundo están los restaurantes. Y es un negocio duro. También a título personal tengo amigos que son restauranteros, les dicen, y se dedican a esto, que también dicen que es un negocio duro. Pero también es un negocio muy atractivo. También escucho a muchos decir, bueno, pongamos un restaurante, ¿verdad? O sea, mira, ¿qué tal si ponemos un restaurante? Como que las ideas, cuando estás peloteando ideas, como que es de las primeras ideas que salen. Pongamos un restaurante, ¿verdad? Y creo que tal vez la inclinación, porque la comida es parte del día a día de una persona, ¿verdad? Sí. Pero para vos, ¿qué cosas han sido difíciles? ¿Cómo debe manejarse correctamente? Ya dijiste todo lo de ordenado, pero me gustaría como algo que a vos, como un consejo que a usted ha servido, decir, mira, yo pensé de esta forma, hice esto, o sea, como algo clave para restauranteros que vayan a ver esto, o personas que están pensando hacer un negocio, ¿cómo llevar al éxito un restaurante? ¿Cómo tratar de llevar al éxito? Te entiendo. Fíjate que yo creo que parte que yo trato de aconsejar, porque tenés razón, todo el mundo quiere poner restaurantes, yo lo he notado. A mí me llaman a veces, y no querés ser mi socio en un restaurante, y ¿sabes qué? Se me ocurrió poner un restaurante. Entonces lo escucho mucho, ¿verdad? Y de hecho, como te dije, en La Floresta, de ser un restaurante, en 10 años hay más de 30 restaurantes. Ahí te das cuenta de ese crecimiento y de la idea de poner más restaurantes. Yo creo que va un poquito más del análisis de decir, bueno, me voy a especializar, ¿en qué me voy a especializar? Porque en comida también hay un montón de ramas. O sea, yo quiero hacer sushi, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer un restaurante internacional, yo solo quiero hacer pollo, yo solo quiero hacer hamburguesas.
Y cuando te especialices en eso, buscar el lugar donde no haya lo mismo. Que no se vuelva el típico ejemplo que a mí siempre me han dado, que sea la tienda de barrio, de que como a esta tienda le va bien, yo le pongo una tienda a la par y después yo pongo otra a la par y después lo único que hacen es descomponer el mercado, ¿verdad? Yo creo que se vale poner restaurantes a la par del otro porque se puede volver una zona restaurantera, un lugar, pero si aquel hace pizza, yo voy a hacer carne. Si aquellos hacen carne y pizza, ¿qué nos falta en esa área? Yo voy a poner sushi. Si ya, o sea, ¿me entendés? Tratar como de diversificar y entrar con una idea nueva al mercado para que tu éxito sea un poco más garantizado. Porque muchas veces es como que yo me fuera a vender pollo frito a la par de pollo campero. Y después me pregunto, pero si mi pollo es bueno, ¿por qué no lo vendo? Pero campero tiene ¿cuántos años en el mercado? Y me va a costar más. No quiere decir que tal vez nunca crezca, pero va a costarme más. Pero si me voy a la par de campero, como las tortilleras, y ven tortillas, o alguien vende tacos o algo, le está cambiando el concepto y está aprovechando que le da otra opción al cliente que visita esa área, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un consejo que yo podría dar, ¿verdad? Busquemos especializarnos en algo y busquemos el punto donde no exista lo que yo quiero hacer para poder empezar a venderlo. Obviamente eso no nos garantiza que a la par alguien va a llegar y va a poner lo mismo que yo hice, pero creo que el que pega primero, pega dos veces, dicen muchas veces. Y si yo voy con una idea original, creo que eso nos puede funcionar. Como te digo, siempre especializarse y siempre ser como, lo que te digo, sacrificar, ¿verdad? Porque muchos quieren, pero no se sacrifican. Yo he tenido amigos que pusieron negocios de restaurante y no funcionó, terminaron cerrando y se preguntan por qué, pero no han dado ese esfuerzo, no han visto todo el sacrificio que hay atrás, porque un restaurante quiere mucho sacrificio. Como te dije, con mi esposa eran 3, 4 de la mañana entrando y salíamos 12, 1, 2 de la mañana al día siguiente a dormir un rato y otra vez abrir el negocio nosotros mismos. Entonces no es fácil. Hay que entender lo que sí se puede hacer, pero hay que sacrificar algo para que funcione también. Sí, hay una tentación muy fuerte para los emprendedores a la hora de tener éxito, ¿verdad? O sea, la famosa frase se les sube a la cabeza, pierden el control, o a veces se toman decisiones equivocadas basadas en emociones, en las que una decisión a un nivel de tener un negocio ya grande, una mala decisión puede costar mucho, ¿verdad? Así es. Y ¿cómo haces para tomar esas decisiones en este momento? O sea, ¿qué metodología utilizas o cuál es tu ritual para decidir tomar esas grandes decisiones en tu negocio? Fíjate que en este punto nosotros ya tenemos un equipo y para tomar una decisión ya no la tomamos solo mi esposa y yo. Nosotros hacemos reuniones semanales, toda la planificación se hace semanal, constantemente estamos planificando y cuando son decisiones importantes escuchamos mucho al equipo. Ya no son decisiones como cuando éramos pequeños, metamos pan y qué importa, probemos, va. Hoy por hoy hasta para meter un producto tenemos toda una estrategia para la elaboración, las pruebas, el marketing y todo, y lo hacemos de una manera más ordenada con el apoyo del equipo. Ya no tomamos decisiones hacia la carrera, tratamos de tomarlas y escuchar, ¿va? Porque yo puedo tener una idea, pero mi gerente me dice, mire Luis, eso no va a funcionar. Escucho el por qué me dice ella que no va a funcionar y le pongo las alertas que tiene que tener, ¿verdad? No te digo que no nos equivoquemos, obviamente siempre uno a veces puede creer entre todos tener la mejor idea y cuando uno se da cuenta no es lo que uno esperaba y a veces las ideas que pareciera que no van a funcionar son las que mejor funcionan, pero creo que ya lo tratamos de hacer de una manera más estructurada, ¿verdad? Con más calma y platicándola entre todo el equipo. Entonces eso nos ayuda muchísimo a que las cosas y estas funcionen. Decisiones grandes como abrir un nuevo restaurante, como una expansión, Sí, nacen del equipo, sí lo platicamos. De hecho, digamos, ahorita que abrimos Vía Lecatos, que nació de la idea de tener un espacio para eventos, fue algo que la Lecatos Jardín ya no daba y nos buscaba mucho, perdonen, tienen un espacio para 150, para 200. No lo teníamos, pero miramos que la recurrencia de esta solicitud era muy grande. Entonces decidimos. Viste la necesidad. Vi la necesidad. Y en base a esa necesidad empezamos a buscar los espacios. Nos ofrecieron varios, pero nos pareció muy interesante por punto, que no es tan alejado, porque la mayoría de salones son alejados en Xela, si te das cuenta, y por la cantidad de parqueo que tenemos. En ese tenemos casi 200 parqueos, que también es muy buscado a la hora que quieres un evento. Entonces, eso nos llevó a poner pero sí lo analizamos antes, miramos que haya una necesidad, no nos lanzamos solo porque, porque se nos ocurrió, hagámoslo, sino que también el cliente nos pide eso para poder trabajar, ¿verdad? Entonces así lo vamos organizando. ¿De qué tamaño es hoy Lecatos y cómo le has hecho para mantener la esencia
yo admiro mucho al quetzalteco y su identidad y que está muy arraizado con sus orígenes y que todo, o sea, veo que tenés unas letras de Xela en tus restaurantes para tomarse fotos, o sea, como que hay esa identidad de localista, ¿verdad? ¿Cómo has hecho de qué tamaño es hoy en números de empleados, de restaurantes, y cómo has hecho para mantener la esencia? Fíjate que nosotros siempre, de hecho nosotros tenemos una inducción donde tratamos de hacer a la gente que se sienta parte de algo. Lo importante siempre hemos querido desde que éramos pocos, nosotros éramos 3 colaboradores, contando nosotros 5 cuando empezamos. Eso era importante, sentirnos parte de algo y sentirnos un equipo. Hoy por hoy somos 150 personas que seguimos inculcando desde que entra alguien a Lecatos a que así tiene que ser. El recurso humano es complicado, pero tratamos de hacerlo parte de algo, ¿verdad? Y el que quiera ser parte de esto, que esté con nosotros. Y también el que siempre le podrás preguntar a cualquiera. Yo soy Huicho. A mí no me gusta que me digan de otra forma. Soy amigo de la mayoría de personas que nos visita. Tengo mucha gente conocida. Como vos decís, el mantener los pies en el suelo es muy importante. Yo sé de dónde vengo, sé quién soy, sé lo que me ha costado, pero por eso nunca voy a cambiar mi esencia. Eso me encanta, ser siempre la persona que soy y no me lo va a cambiar nada. Y eso también es parte de lo que identifica con las personas, ¿verdad? Y como vos decís, somos una empresa de Xela. Ahorita, el 4 de mayo, cumplimos 10 años de estar con Lecatos. Y creo que esa identidad de que somos de Xela y que nos gusta demostrar que somos de Xela, porque muchos nos preguntan, ¿y ustedes de dónde son? ¿O de dónde viene Lecatos? Y nosotros lo decimos con orgullo, es de Xela, ¿va? O sea, ¿por qué tiene que ser de otro lugar? Somos de acá y nos gusta demostrar que Xela también puede producir y crear. Y creamos no solo comida, creamos oportunidades hacia las familias, ¿vamos? Entonces eso nos gusta mucho, la identidad con Xela, porque la gente también lo valora. La gente aquí de Xela es así, todos nos apoyamos, todos somos siempre, sos de Xela, yo te apoyo, somos de Xela. Hay casos que no, pero sí en su mayoría somos así. Y creo que eso nos ha llevado al éxito como empresa, ¿verdad? Sí, pues. Esa identidad, ese compromiso y esa empatía con la gente, ¿verdad? Buenísimo. Pues qué bien, Huicho. Gracias por esta entrevista. No, es un gusto. Gracias por abrirnos tu corazón y contarnos tu historia, y contarnos cómo de un sueño llegó a convertirse hoy en este restaurante Lecatos que nos encanta y que Gracias. Es un referente en este lugar. Te agradezco mucho. Y esperamos seguir con la amistad, con la relación y trabajando juntos. Gracias, Alexis, es un gusto y para mí también es un gusto siempre poder compartir y en base a mis experiencias o mis malas experiencias poder ayudar a la gente a crecer. Yo siempre en Lecatos, el que me quiera llegar a preguntar, estoy abierto a que me pregunte y yo estoy dispuesto a apoyarlo. Gracias, Huicho. Bueno, gracias a todos. Los invitamos este 7 de mayo en el Centro Comercial Gran Carmel, Ox, Foro Empresarial de Occidente. Busquen más información para poder ser parte de este gran evento. Gracias. Huicho.